Hola María José, buenas tardes, un gusto. Hola Mónica, hola Miquel. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como una orilla. No haber nacido. Buenas tardes Cristina, Miquel, Ana de Armas. Siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti. Empezamos con música como una manera de proponer cerrar los ojos, ir a la respiración, para convocar al cuerpo y al corazón y que en este encuentro virtual, dicen, también esté en el cuerpo y el corazón. Hola Margarita, hola Candy, hola Jorge Jerónimo. Tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son solo polvo. Hola Marta, no hola nada, Paola. No son nada. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como la piel. Hola Joan, Antón. Hola Natalia. Bienvenidas, bienvenidos. Entramos soltando la respiración, llevando la respiración abajo, haciendo presente el cuerpo y el corazón. Hola Itzel, hola Neus. Junto al camino nunca digas no puedo más, ya aquí me quedo, ya aquí me quedo. La vida es bella, ya verás cómo pesar, no lo pesaré. Tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Pero tú siempre acuérdate de lo que hacía yo escribí. Hola Joan Antón. Hola Ángela. Buenas tardes, buena tarde.
pensando en ti. Hola Aspasia, Manuela. Como la piel. Proponía empezar como siempre, soltando la respiración, cerrando los ojos unos minutos como de calentamiento, de que lo que siga esté también hecho desde el cuerpo, desde el corazón, para poder percibir las cosas también desde ahí, con esa vieja idea de que también el cuerpo piensa, también el cuerpo sabe, también el corazón piensa, sabe. Tú no puedes volver atrás, porque la vida Hola ya te Margarita. empuja. Hola Neus. Con un aullido interminable, interminable. Hola Te Laura. sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Hola Jordi. Hola Tania. Pero tú siempre Hola Leticia. acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Hola Javier. Hola Juana. Hola Guillermo. Bueno, tal como es mi costumbre, ya sabéis, quienes más me conocéis, yo soy muy puntual y me gusta empezar puntual, así que son las 7. Hola Javier, empezamos. Hoy es un jueves confinado especial. Hola Isabel, hola Guillermo. Es el último de esta serie, va a ser el último de esta serie que empezó el Día del Padre, el 19 de marzo, con este primer encuentro, consultorio gratuito, espacio de pautas, de consejos, de directrices para poder vivir este confinamiento espiritualmente, psicoespiritualmente, de un modo mejor. Hola Lidia, hola Isabel, y dejo de saludar, me centro. Me pidieron que pusiera al servicio mi supuesto saber, esa figura de Lacan, del sujeto supuesto saber, y yo dije que sí, y lo dibujé a mi manera, como casi siempre, y ha tenido 3 partes hasta hoy. La primera parte era como reflexiones, pautas, consejos, directrices que yo podía dar con esa finalidad de entender que lo que estábamos viviendo no solamente era una crisis sanitaria, que lo era, y muy lamentable, claro, para quien la ha padecido por la muerte cercana de alguien, por la enfermedad, por el hospital. Me impresionaba esta mañana oír a la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, lo frágil que se le veía después de pasar por la enfermedad y al mismo tiempo lo entera que se le veía, y decía que había pasado miedo y que claro que lo personal debería ir a la política, que nos tocaba un cambio de humanizar mucho más las cosas, ¿no?
Bueno, así que no solo sanitaria, no solo económica, claro, para la gente que ha perdido el trabajo, la gente que no tiene para comer, etcétera, etcétera, gente que no avista buenas perspectivas, que no puede abrir el negocio porque no se atreve, porque los gastos se le van a comer, etcétera. Pero además de todas esas crisis, me parece que hemos pasado, estamos pasando y pasaremos, porque esto va para largo, una crisis psicológica y yo también creo que espiritual o psicoespiritual. Entonces, esta primera parte tenía que ver con dar algunas pautas para eso. Había una segunda que eran preguntas que me han llegado durante la semana. Esta vez llegó 0 preguntas, supongo que porque era la última. La semana pasada en 24 horas llegaron 20 preguntas. Así que no vamos a hacer preguntas de archivo, vamos a hacer preguntas en directo solo. Vamos a hacer quiero decir, además de lo que unas poquillas cosas que quiero decir al principio, me voy a dedicar a contestar vuestras preguntas. Esta vez no le pedí a Laura, como otras veces, que me las enviara por WhatsApp. Está cerrado el WhatsApp y todo lo que no sea esto para no oír ruiditos. Así que a partir de ahora, adelante con vuestras preguntas, dudas, consultas. ¿De qué tienes ganas de que yo hable? ¿Sobre qué asunto? ¿Sobre qué tema? Para mí ha sido, y es lo primero que quiero decir, está siendo todavía, aunque ahora ya el cansancio empieza a notarse más, algo que me ha tocado muy profundamente estos jueves. Sé que algunos de vosotros y de vosotras también, porque me lo habéis dicho, sea por Facebook, por privado, por WhatsApp, por mail, por videollamadas, etcétera. Y a mí también, para mí ha sido como la culminación, no final de nada, pero sí como una especie de meseta de todo un asunto que yo llevaba años haciendo, que es lo que he venido llamando el asunto del diezmo, que es una tradición, bueno, una especie de prescripción que se da al menos en dos tradiciones que yo conozca, la cristiana y la musulmana, de dar una parte de lo que recibes a lo social, al mundo, a los otros, de un modo gratuito. Yo esto lo he venido haciendo en los últimos años, vía Facebook, vía publicando partes de mi trabajo, gratuitamente y sin pedir compromiso. Y ha culminado, yo creo que las crisis en general tienen esa gracia, digamos, que nos hacen de repente enfrentarnos a cosas que no esperábamos o culminar cosas que estaban ahí y fructifican, ¿no? Y a mí me ha tocado muy hondo esta manera tan clara de ponerme a vuestro servicio, a vuestro y al de que quisiera estar aquí, ¿no? Esa actitud de servicio que en mi vida profesional cada día toma más sentido, además del oficio y de ganar dinero, etcétera, etcétera, para vivir y vivir lo mejor posible, etcétera. Pero también hay algo más ahí, ¿no? Y estos jueves a mí me han dado esa ocasión y me siento muy satisfecho, muy nutrido ha sido una ocasión de esas de volver a vivir eso que yo insisto tanto de que el verdadero dar se nutre dando, recibe dando. El verdadero dar no espera nada a cambio. Para mí ha sido una ocasión de experimentar eso, así que muchas gracias por hacerlo posible, por estar ahí y por darle forma y existencia, ¿no? Entonces, mi idea es hoy muy breve, solo decir un par de cosas que me parecen centrales y con las que me gustaría resumir todo lo que he venido diciendo en estos 7 jueves precedentes y luego abrirme, insisto, a vuestras preguntas. Si no llegan preguntas, pues haremos un poco de silencio compartido seguramente, quizás escuchemos algo y si no, pues acabaremos antes, ya veremos. En todo caso, la primera cosa que quiero mostraros es esto, que no sé si se ve bien. Dicho en 5 palabras, coronavirus igual
stop contacto más stop movimiento. Yo creo que esto que estamos viviendo, esto que ha pasado, yo lo entiendo como un mensaje del cosmos, de la naturaleza, se puede llamar de muchas maneras, de los dioses, bueno. Y lo que nos han dicho básicamente es stop, para. O ya que no te paras tú, te paro yo. Para de contaminar, para de consumir, para de moverte, para de contactar. Y a mí me quedan entre los bellos recuerdos de esta época, que se irá diluyendo o no, ya veremos, pues el agua transparente de Venecia y las medusas que no había visto nunca, los ciervos en las ciudades, el silencio cuando lo hay. Entonces yo creo que el mensaje ha sido paremos, stop, ¿no? Como el stop Gurdjieff, eso de cuando estás haciendo trabajo interior, pararte y quedarte como congelado y poner la mirada adentro. Y entonces, stop movimiento, nos han prohibido movernos y eso ha generado un estar que ha habido una diferencia entre quien ha vivido acompañado y quien ha vivido solo, pero yo recuerdo que uno de los primeros jueves recomendaba, así muy básico, a quienes estáis viviendo en compañía, tomaros un espacio de soledad, a quienes estáis viviendo solos, intensificad la comunicación vía Zoom, Skype, video WhatsApp, Jitsi, otras plataformas como fuera, ¿no? Como comunícate. Pero vamos, el mensaje ha sido, métete para adentro, quédate quieto. Y me recordaba al pensar en esto que yo, como sabéis, hago un trabajo, entre otras cosas, entre otros, de atención y muestro cómo, dicho de una manera, la atención es pasar de la posición quieto, mudo, solo, a la posición movimiento, hablar, contacto. Entonces es como si nos hubieran revertido esa posición, ¿no? Y nos han dejado quietos en el sentido de que estábamos confinados. Ahora un poco menos, pero mudos en el sentido de que la comunicación ha sido, excepto en quien vivía acompañado, virtual, que esa es otra reflexión que quiero hacer, es decir, a través de las pantallas. Y solos, insisto, excepto quien vivía acompañado, pero aún así, no hemos visto amigos, hemos visto en el trato, digamos, personal, familiares, pacientes, no sé qué. Así que yo entiendo que ha sido un stop como para irse hacia adentro. Stop movimiento y stop contacto. Entonces, una de las preguntas que me hacían es, ¿de qué nos vamos a arrepentir si no hacemos qué cuando salgamos? Yo creo que arrepentir no es la parábola, pero todavía estamos a tiempo de no te pierdas a ti misma, no te pierdas a ti mismo. Nos han puesto en un encuadre que favorece el meterse para adentro. Y para mí hay dos frases, que son dos frases que yo utilizo bastante, que vienen del mundo del sufismo, aunque la primera en realidad ya he comentado que me dijo Jalil Bárcena hace relativamente poco, director de estudios del Instituto de Estudios Sufís de Barcelona, que era del Evangelio de San Juan, que es estar en el mundo sin ser del mundo. Es como una manera de vivir en la que no te apegas completamente a las costumbres del mundo. Rumi, pues lapsus, le llama jarana. La jarana. ¡Hey! Lo que pasa es que no es esta jarana,
es haram na, no haram, no ley externa. Como que puede vivir según la ley interna quien ha desarrollado suficiente disciplina como para no tener que someterse a los dictados de los otros, ¿no? Entonces, nos da la posibilidad de vivir originalmente, de una vida de autor, digamos, ¿no? De ser autor de mi propia vida, de diseñarla yo, de dibujarla yo. No tanto desde una posición egótica de solo yo, sino de un yo que tiene en cuenta el tú, que tiene en cuenta el nosotros, pero no se pierde ni en el tú ni en el nosotros. Ya he hablado también, esa emergencia del yo colectivo, que ha sido tan clara, esta presencia de los otros, aún en la soledad. Y eso me lleva a la segunda frase, que es solo, sola en la multitud. Desarrollar, aprender la capacidad de estar conmigo también cuando estoy en contacto, de no perderme en el contacto, de no perderme en la multitud, de que el yo colectivo sea un yo que no se pierde en el nosotros, sino que se empodera, se enriquece en el nosotros. Y desde ahí yo sugiero que aprovechemos estos días para hacer presentes a quienes no están físicamente con nosotros. Por ejemplo, me contaba en el caso una supervisanda, una terapeuta que supervisaba conmigo, de una paciente que estaba desesperada porque no veía al novio que estaba en Inglaterra. Entonces, lo que yo propondría es utilizar, para hacer presente al novio, por ejemplo, podemos hacer presente al novio desde el punto de vista dramático, es decir, ponerle una silla en casa y hablar con el novio o con la novia, y eventualmente tomar su lugar y contestarnos. Podemos hacerlo emocionalmente, como cerrando los ojos y dejándonos sentir lo que sentimos hacia él o hacia ella. Podemos hacerlo mentalmente y hacer la fantasía de que estamos juntos, o podemos hacerlo espiritual, energéticamente, simplemente cerrando los ojos y haciéndolo presente. Y esto es lo que os voy a proponer para hacer el puente de esta parte. Y las preguntas que he visto esta vez voy a consultarlas directamente en el chat. Antes de entrar ahí, os propongo una pequeña meditación, esta vez en silencio. Tengo muchas ganas, me hace mucha ilusión compartir silencio con vosotras y con vosotros antes de cerrar estos jueves. Así que lo que os propongo, lo cuento y luego lo hacemos unos minutos, si os parece, quien quiera. Os propondré en un rato cerrar los ojos, soltar la respiración, recordar que cuando inspiramos el corazón se acelera, cuando expiramos el corazón se lentifica, por lo tanto tomamos inspiraciones cortas, solo lo necesaria, tipo, y luego soltamos el aire muy poquito a poquito como en un globo. Si lo hacemos sonoro tendremos feedback, tipo hasta que se acabe el aire. Lo hacemos 2 o 3 veces como para ensanchar los pulmones y la energía, y luego simplemente estamos en silencio y evocamos al novio, a la novia, al padre, a la madre, al hijo, a la hija, al amigo, a la pareja, al compañero, a quien nos gustaría que estuviera este momento con nosotros. Y miramos la habitación donde estamos, localizamos una silla y lo sentamos ahí. Y simplemente estamos con él, con ella, energéticamente. Vamos a hacerlo. Vamos a tomar unos minutos para eso. Vamos.
Ahí entramos. Y en el fondo nos dejamos escuchar ese silencio que estamos compartiendo en este espacio inmenso que es la nube, la red de redes que nos conecta a todas y a todos los que estamos aquí y los que no estamos, estemos donde estemos. Hago presente a quien me gustaría que estuviera aquí conmigo. Lo pongo en una silla de esta habitación. Estar en el mundo sin ser del mundo. ¿Cómo sería estar en el mundo sin ser del mundo? Solo, sola en la multitud. Me dejo sentirme a mí a la vez que a vosotras y a vosotros. Bueno, voy para arriba. Al principio de todo, veo que no llega hasta arriba del todo. Bueno, os he puesto un conjunto de links que hablan de mis actividades actuales gratuitas y no gratuitas o de las próximas. Para quien le interese, entre otras cosas, están ahí los links de los 7 jueves anteriores y también de las conferencias gratuitas, además de otras cosas, clases, etc. A ver, ¿qué tanto influye la ley del 9 del eneagrama en este fenómeno holístico? Ni idea. Lo siento, Carlos, no te sé contestar esa pregunta. No tengo ni idea. Aurora, al vez me he encontrado con tu directo y veo que aceptas preguntas. Sí, de hecho, el gran motivo de este espacio es consultorio gratuito. Eso que los viejos y viejas como yo recordaremos del señora Francis, ¿no? Había un programa en la radio cuando yo era pequeñito que era la señora Francis, en que sobre todo eran mujeres que consultaban, y la señora Francis, que después se descubrió que era un señor, contestaba, querida amiga, eran cartas, ¿no? Bueno, pues sí, consultorio. ¿Podrías dar pistas sobre el tratamiento del narcisismo y posibles vías de sanación del enatipo 4? A mí se me ocurre que, tanto por experiencia personal, ya he contado que en algún otro sitio que, no sé si hablar en pasado o en presente, yo creo que más bien en pasado, pero bueno, que yo soy o he sido al menos un gran narcisista
pero además de tratado con narcisistas, claro. Yo creo que recomendaría dos cosas, la rotura y lo espiritual. Es decir, poder acompañar a que esa persona, a esa narcisista, se rompa, es decir, la posición narcisista es jarrón de porcelana, digamos. Yo no puedo admitir ningún fallo, ningún error, ninguna ruptura, porque todo se rompería. Entonces, acompañarle, sobre todo al principio, en las primeras experiencias de romperse, es decir, de admitir un fallo, un error, haber hecho daño a alguien, un haberse equivocado, como muy protegidita de la manita, ¿no? Como acompañarle en un asunto en el que va a sentir mucha angustia y que tiene la idea de que se va a morir, se va a romper del todo, ¿no? Pero el camino es la rotura, el camino es poder confrontar esa idea loca de que es un jarrón de porcelana, no, es un jarrón de cerámica, no muy dura, y que se puede cortar y hacer agujero y si lo haces bien abajo puedes tener agua. Bueno, que el camino es la posición simbólica lacaniana, no la imaginaria, es decir, el ser en falta, el ser con falta, el ser con error, el admitir que uno no es perfecto, vamos, que no hay nadie perfecto. Y las posibles vías, bueno, y lo espiritual sería eso que yo venía diciendo, ¿no? Que yo entiendo que para lo espiritual hay dos condiciones, desde el punto de vista psicológico y desligado completamente de lo religioso, lo eclesial, etcétera, hay dos condiciones básicas. Una, poder sentir algo más grande que yo. Y dos, empoderamiento, descanso o gozo en ese sentir algo más grande que yo. Es decir, que sentir algo más grande que yo no me empequeñezca, sino que me engrandezca, que no me inquiete, sino que me descanse. Cesó todo y dejéme en brazos del amado sobre las azucenas olvidado, dice San Juan de la Cruz, ¿no? Como, cesó todo y dejéme, como si está el amado, pues yo puedo dejarme en sus brazos, ¿no? O gozo, ¿no? Yo toda me entregué y di, y de tal suerte he trocado, que es mi amado para mí, y yo soy para mi amado, dice Teresa de Ávila, Santa Teresa de Jesús, ¿no? Ese gozo de haberse entregado, ¿no? Entonces, yo creo que la apertura de la dimensión espiritual de una persona es una cura total con narcisismo, porque el narcisista no admite nada más grande que él sí mismo. Entonces, admitirlo ya significa bajar la cabeza, digamos, como admitir de que uno no es una especie de ser especial que se rompió el molde cuando nació, sino que uno es uno como los demás y que hay algo que es más grande y que no está mal que haya algo más grande. Y la sanación del enatipo 4 yo creo que pasaría por varias cosas. Rebajar la intensidad de las emociones, ver la parte mentirosa de la histeria, recordar y confrontar la idea loca del pecho malo, de que dentro de mí solo hay falta, poder reconocer que también hay cosas que no son falta. Yo diría que esas tres estaría bien. Bajo, abajo. Carmen, ¿podrías explicar un poco el tema del centramiento y del descentramiento, por ejemplo? ¿Qué significa que el 7 se centra al 5 y se descentra al 1? A ver, no sé si te entiendo bien si lo pones en términos de enneagrama. Esto de que el 7 se centra en el 5 y se descentra en el 1 es una idea antigua, caduca, bueno, para mí caduca, con la que yo no estoy de acuerdo. Es decir, todos los eneatipos tienen dos tipos de movimiento. El movimiento por fuera, lo que se llaman las alas, en las que yo sí creo, es decir, yo sí creo que existe ese movimiento y que es significativo y que enriquece conocerlo, y el movimiento interno a dos de los otros caracteres, el 7 en este caso al 5 y al 1, el 4 al 2 y al 1, el 8 al 2 el 8 al 2 y al no me acuerdo. Bueno, es igual. Pero antes se decía que había una salida sana por dentro
y una salida neurótica. Yo creo que no, que hay una manera sana y una manera neurótica de, por ejemplo, el 7 irse al 5 o irse al 1. El 7, la manera sana de irse al 5, claro, es el 7 cree que todo lo bueno está fuera, por eso es goloso. Tiene la impresión de que dentro del mundo, adentro hay pobreza, hay vacío. Entonces, irse al 5 significa irse a la cueva, irse al mundo interior, darse cuenta de que dentro de mí hay todo un mundo en el que yo no necesito tanto de fuera como me parece. Pero irse de mala manera al 5 es ponerse rata, ponerse avaro. Es decir, ponerse como eso, avaro, o sea, ponerse en una posición constreñida frente a la vida, no darse. Y al 1, la parte neurótica, nos vamos al 1 de los 6 cuando nos ponemos nazis, ¿no? Como aquí la única verdad que existe es la mía y esto es lo que hay que hacer y punto, ¿no? Como nos ponemos como muy duros y muy dictadores. Esa es la parte mala, digamos, pero el movimiento hacia el 1 bueno es el movimiento hacia el honor. Es decir, el 7 en su biografía concluyó que no había nada bueno por sí mismo, que todo era un valor de uso, un valor de cambio, es decir, servía para hacer negocios. Cuando se va al 1 se da cuenta de que hay cosas que son buenas en sí mismas, como la bondad, por ejemplo, o la belleza, o la verdad. Como descubre la nobleza, lo que vale la pena hacer porque vale la pena hacerlo, punto, no porque produzca ningún beneficio, ¿no? Por Carlos, porque decía que no es no te sé contestar, Carlos. No manejo tanto como... Me imagino que estás hablando más del enneagrama Gurdjieff, pero yo no lo manejo tanto. Vaya preguntita. ¿Cómo cada... Martín, cómo cada ego busca... a ver, una clave para trabajar en cada eneatipo, cómo ese ego busca en la búsqueda de pareja. Más no te lo sé decir, es decir, hay alguien que lo dice muy bien, pongo aquí su nombre, que se llama Javier Muro. Búscalo en Facebook. Él tiene un libro sobre este mismo asunto en la pareja. Yo no lo he leído entero, pero lo que he ojeado me ha gustado mucho y lo explica muy facilito y muy claro. Así que os remito a Javier, que acabo de escribirlo aquí. Mónica, puedes hablar del humor, el otro día lo tenías en uno de los ejes, pero no escuché que hablaras de él. Sí, voy a poner el cuadrado mágico de Playtex otra vez. Gratitud. Y, perdón. Mónica, yo hablaba de ¿dónde está aquí? De este cuaternario. Yo siempre los había visto polarmente, estos dos, es decir, amor, humor, gratitud, perdón. Entonces, la vía del humor tiene que ser un humor desprovisto de agresión. Es decir, no el humor como ironía o como cinismo, como un modo flojo de agresión, sino el humor como, en dos sentidos sobre todo, un poco, Claudio le decía como mirar las cosas desde Marte, es decir, como el humor te permite como dar un paso atrás y desdramatizar lo que está pasando. También tiene que ver con lo que yo he llamado actitud Morla. Morla, la tortuga montaña de la historia interminable, que cuando Atreyu, el héroe, va a consultarle después de un viaje muy penoso y tal, porque, bueno, muy dramáticamente, ¿no? Y dice, Fantasía se muere, Morla, Fantasía se muere. Y Morla, que es muy vieja y ha visto muchas cosas, eso es el humor. La amplitud de la mirada,
la consideración de espacio-temporal larga, le dice, bueno, no es tan importante, si yo te contara que he visto tantas cosas, es como, ¿y qué? Pues si se muere fantasía, nacerá otra pintisía, yo qué sé, si visto desde aquí es, pero visto desde aquí atrás es bueno, a ese tipo de humor me refiero, como a la toma de distancia. ¿Qué es lo que ocurre? El humor, como sabes, es los dones 7 cuando lo has limpiado, entonces es una manera de no tomarse a sí mismo. Respondería a la pregunta que hacía Aurora antes del narcisismo, ¿no? También, como no tomarse a uno mismo ni al otro tan en serio, precisamente, ¿no? Pero el humor tiene otro sentido también, que también lo he comentado creo que en estos jueves, porque al final, claro, como estoy haciendo unas cuantas cosas, ya me lío si lo he comentado aquí en los jueves, en las conferencias o en las clases, o bueno, por si acaso lo vuelvo. A nivel cognitivo, el humor funciona como que te seduce el que te hace venir, con un cuento, ¿no? Que te dice A, B, C, y tú crees que el chiste va a acabar en D y dice R. Pues, o sea, como el humor te permite, y su versión chiste, te abre la mente, es decir, te permite darte cuenta de que estás demasiado apegado a una literalidad. Es lo mismo del paso atrás. Y que aquello mismo podría ser de otra manera, ¿no? Yo creo que esa es la función principal. Me preocupa, dice Mónica, incluso diría con obsesión, el hecho de que estamos entrando en un momento que ante el miedo a volver a salir sabiendo que el riesgo de enfermar existe. Esta no la entiendo muy bien. A ver, me preocupa mucho con obsesión el hecho de que estamos entrando en un momento en que ante el miedo a volver a salir, sabiendo que el riesgo a enfermedad existe y cuesta sostenerlo, nos vamos hacia un colectivo delator, autoritario, normativo. Yo creo que esta situación de crisis está sacando, esto es un tópico, pero me parece que hay que, bueno, también decirlo, lo peor, perdón, lo mejor, pero también lo peor. Es decir, se ven actitudes muy bondadosas de muchas personas, la entrega que han tenido pues desde los sanitarios famosos, pero también las señoras de la limpieza y los barrenderos y la gente que te trae los paquetes a casa y la gente que, en fin, y las cajeras del mercado, gente que gracias a, o sea, nos hemos dado cuenta de que hay más gente esencial para nuestra vida de la que pensamos y que esa gente ha tenido una actitud que gracias a ellos hemos sobrevivido, porque si no, no te digo nada. Pero también está la gente que no acaba de sostener bien la ley en el sentido lacaniano, ¿no? Y es como que está demasiado justo, narcisista, ¿no? Demasiado pegado a que eh, yo antes muerto que dejar de hacer lo que me da la gana. Como si hacer lo que a uno le da la gana fuera un valor. Como sabes, yo escribí, hay un capítulo del libro, del segundo libro de 25 que reflexiono y divago sobre ello, y yo no creo que hacer lo que a uno le da la gana, dicho así, sea un valor, es más bien una expresión narcisista. Otra cosa es seguir en lo posible el propio deseo, pero en lo posible y el propio deseo, no lo que me da la gana, es otra cosa. Y tres, ¿por qué no ponemos nombre en voz alta al hecho de que podemos morir? De que se nos ha puesto muy en primera línea esa realidad, somos finitos, al menos como seres humanos. Claro, claro. No solamente que podemos morir, sino que somos más frágiles de lo que nos habíamos contado. Finitos, pero finitos en el doble sentido, finitos de no infinitos, pero finitos de que nos la cogemos con papel de fumar, ¿no? Como, bueno, esto diría. Voy para adelante.
Dice Manuel, en el confinamiento han aparecido mucho mis sombras caracteriales, a veces aceptándolas y otras con mucho enfado. Claro, claro. Es que, pues te ha pasado lo mismo que los grandes santos del siglo IV, San Ambrosio, San Antonio. Es decir, cuando Constantino declara el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, y hay gente que se va al desierto a hacer lo que se llamaba esiquia, es decir, a buscar a Dios, es decir, a encontrarse con el diablo. Y diría lo mismo Antonio, San Antonio, que se encontró con sus características 7, nos regaló sistematizar las sombras caracteriales con las que te puedes encontrar y les llamó pecados capitales, y te puedes encontrar con el demonio, con la sombra caracterial de la ira, del orgullo, de la envidia, de la avaricia, de la gula, de la lujuria y de la acedia o pereza interior. Y no vio que orgullo y vanidad, había otra que era vanidad, y tampoco el miedo, de eso ya hemos hablado. Pero, claro, en el confinamiento nos encontramos, sobre todo en la soledad, cuando no hay posibilidad de contacto directo con otro, con lo divino y lo demoníaco de uno mismo, lo mejor y lo peor. De eso se trata. Así aprendemos. Yo creo que para eso sirve el confinamiento o el retiro. Eso lo hacemos a propósito, alguna gente rara, cuando hacemos retiros de meditación, por ejemplo, o retiros de confinamiento, o retiros de palabra, ¿no? De mudez. Comenta más de ese tránsito, dice Eliana Pérez, supongo que de otros caracteres, ¿no? Por ejemplo, empiezo en el 7. El 7 es el carácter en el que más se da el trastorno bipolar. Entonces, el 7 cuando se empequeñece, se va al 6 y se contrae. Y cuando se engrandece, falsamente, se va al 8 y se pone más narcisista. El 8, por un lado, se va al 7 cuando ligeriza una vida en la que le pone demasiado drama, demasiada intensidad. Cuando ríe y se ríe sobre todo más de sí mismo. Y se va al 9 cuando puede vivir con menos intensidad. El 9, bueno, etcétera. Sería un poco largo dar toda la vuelta. De momento lo dejaré aquí. ¿Cuál sería, Maite? ¿Cuál sería un movimiento sano del 6 sexual en esta salida del confinamiento? Vivir miedosa, aceptarse pequeña, dejar de jugar a hacerle miedo a los otros y aceptar el propio miedo, diría yo. Mar Reche, ¿podrías escribir el título del libro de Javier Muro? No en este momento, pero me comprometo, como esto luego, ya sabéis, queda aquí, mañana lo buscaré y os lo pondré. Mar. Dice Belén, has comentado cómo ayuda el humor, la ironía. La ironía es una forma, tiene dos lados, ¿no? Como el techo a dos aguas, ¿no? O las dos caras de Jano. Puede ser algo defensivo. En el 7 lo utilizamos mucho, ¿no? Como para no confrontar directamente o no expresar desagrado, hacemos la pirueta, ¿no? Pero luego tiene otro lado que es un modo cultivado de humor. Es como algo que hiciera un movimiento, ¿no? Como, eleva el espíritu, digamos, ¿no? Frente al humor más chabacano o grosero. Enrica, al ver, ya que menciona este aspecto semiótico de cuando el 4 se va al 1 y al 2. Cuando se va al 1, lo sano es que se deja de mandangas. Es decir, se deshisteriza. Porque va al centro bajo, el 1 es de aquí.
El aspecto chungo es cuando se pone nazi, cuando se pone perseguidora, dura, tensa, y al 2, el aspecto chungo es cuando se pone más grande de lo que es, o sea, sale contrafóbicamente de lo negro, se va de lo muy negro se va a lo muy blando, perdón, muy blanco, de lo muy pequeño se lo va a lo muy grande, se hincha demasiado, digamos, ¿no? Como que negara su déficit. Pero la parte sana es cuando en lugar de practicar el narcisismo down, porque existen un narcisismo up, 7, 8, 1, 3, depende, hay un narcisismo down, el 4, el 5, precisamente, que es ser la reina de la tragedia, ¿no? Yo soy la peor, pero la peor es la primera de la lista de los peores. Como, entonces, cuando se va al 2, en ese sentido, se deja de mirar tanto al ombligo y se pone más generosa o más generoso. Ese es el movimiento que yo vería. ¿Algunas recomendaciones para el tipo 8? Se oye una canción que habla al corazón. No. Se oye una canción. No, 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 en plan de emoción. No. No me sale. Ponerse niño. Pero no el niño maltratado que fue el 8, sino el niño inocente, como ir aprendiendo a vivir más frágil, utilizar la fuerza para sostener la fragilidad, ponerse cursi, ¿no? Por eso iba la canción, ¿no? O poder cantarle a alguien, eres tú el príncipe azul que yo soñé, na, 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 como ver películas de Disney, vamos, yo recomendaría, desde luego, identificándose con los personajes, recuperar al niño muerto, al muerto en el sentido simbólico de la palabra, ¿no? El niño que no pudo ser niño, que no pudo ser ese tipo de niño, que no pudo estar en la inocencia, ¿no? Itzea, Picadilla, a ver, varias ahí. Hablas de la posibilidad de ver la situación actual como un stop hacia adentro, pero ¿crees que nos puede aportar pero qué crees que nos puede aportar esta situación a largo plazo? Mira, yo no soy optimista, para nada. Yo creo que lo más es que no nos aporte nada. Pero nos aporte es una entelequia falsa, significa un colectivo humano en el que todos somos iguales. Ahí no lo sé, pero que a alguna gente le aporte cosas, sí, yo creo que sí. ¿Qué crees que nos puede aportar? Bueno, más conciencia de la fragilidad, más conciencia de la vida interior, más conciencia de la importancia de un abrazo, de un darse la mano, de cosas que antes hacíamos como continuadamente y que no le dábamos importancia y que ahora vamos a tardar un poquito en poder hacerlo con seguridad plena, digo. Es como que del valor de la luz que hay en la calle, del mar, es como cuando haces un trabajo de muerte, ¿no? Que cuando sales, renaces, todo tiene otro color, otro sabor, es como de ver que podemos vivir con menos. Hay varias cosas ahí, pero un grupo de personas, no creo que todos, ¿no? ¿Puede que haya algo de narcisismo en el pensar que estamos haciendo para que mejoremos? Expresado así, yo no me lo creo. Yo, si fuera el cosmos este que decía, antes decía, yo creo que nos han dado un aviso. La naturaleza nos ha dado un aviso. Pero también el cosmos, el mundo,
Yo creo que esto es una especie de aperitivo del futuro. Por ejemplo, todo el mundo de lo llamado hasta ahora digital, ¿no? Hay una identidad real y una identidad digital. Había lo presencial y lo virtual. Yo creo que mucha gente estamos teniendo la experiencia de que esto que está pasando ahora, por ejemplo, aquí y ahora, ¿por qué no ha pasado antes? ¿Por qué yo no he hecho un consultorio 8 jueves antes? Es decir, que la telematicidad, como me gusta llamarle a mí de lo temático, de lo online, va a estar más presente en nuestras vidas de lo que estaba, creo yo, ¿no? Y esta frase famosa de ha venido para quedarse. Y eso va a tener ventajas e inconvenientes como todo en la vida, ¿no? ¿Es pura contingencia? No lo sé, no lo sé. Yo la aprovecharía. Ah, mira, Antonella os dice, el libro de Javier Muro es 9 locuras de amor del enneagrama. Muchas gracias, Antonella. Canciones para armonizar el eneatipo 4. Para armonizar el eneatipo 4, madre de Dios. Ese verbo no, con ese verbo no te sé decir. Yo es que no soy mucho de armonizar. A ver, quiero decir. Eh, yo soy más de meterse en el lodo y de ahí salir renacido. Entonces mi manera de trabajar sería poder meterse en el mundo 4 o 5 o 7 o 8, lo que fuera, y de ahí poder salir más limpio, pero armonizar, no sé, me despista ese verbo. De la culpa, ¿cómo está saliendo hoy el 4, no? ¿Puedes hablar de la culpa en el 4? Yo creo que la parte más clara que yo puedo ver es que, aunque estemos neuróticos, sobre todo la gente que ya llevan o llevamos un tiempo en el trabajo personal, interior, etcétera, etcétera, vamos desarrollando, y la gente que lo tiene natural, que no le hace falta trabajo interior, desde luego. Pero quiero decir que, por ejemplo, si yo soy un 4 eh, que juego a sufrir y sufro y no sé qué, no sé cuántos, pero sé que me aprovecho de eso y veo la parte de goce que tú creo que conoces bien, etcétera, etcétera, desarrollo una culpa desde la parte más sabia, como decir, hay una voz interna que pudiera decir, chica, esto es mentira, se te está yendo la olla, te estás pasando, esto no es del todo verdad. Y mantener el numerito, ¿no? El personaje con esa conciencia de la parte sabia, que también hay, claro, también en el 4, solo faltaría. Esa es, yo creo, la generadora de culpa, porque es la que te dice que hay alguna parte ahí que no acaba de verla clara. Esto es lo que yo diría. Álvaro, ¿cómo puede el 6 social pasar de la guía del deber, la exigencia, lo de fuera, hacia un lugar más sano? Habitando mucho más el cuerpo y que eso le dé un soporte para evitar el corazón, de tal manera que la guía la pueda encontrar dentro y no en el pensamiento, sino en la emoción, en la sensación, en el mundo interior experiencial, fenomenológico. Pero para eso tiene que sensibilizar, tiene que dejar de vivir solo aquí, tiene que aprender a bajar aquí, ¿no? Al medio y al sur. Carlos, en tu opinión, ¿es necesario que el 7 social desate su gula más burda? Sería como una forma de soltar esa gula social de reconocimiento, ¿no? Yo creo, a ver, si por gula más burda se entiende la parte mala, grosera, barrio bajera, eh, soez, sí.
Es decir, en el 7 de los 3 personajes, además del medio que es el sexual, hay, digamos, el buenín, que es el social, y el malo, que es el 7, conservación, ¿no? Recordar a Schindler, el personaje Schindler de la lista de Schindler, en la primera etapa de Schindler, cuando le da igual vender esto, cacerolas que armas, cuando engaña a la mujer, bla, bla, bla. Entonces, el camino del 7 social es hacerse malo, malo entre comillas, claro, como el del 7 conservación es hacerse bueno. En ese sentido, sí. Pues creo que está. Bueno, hagamos una pausilla. Escuchemos algo de música. Hagamos una pausa por si acaso si os ocurren más preguntas o me rehacéis si me he saltado alguna por error de mecánica de esto de... Un poquito de pausa, de cerrar los ojos. Yo me protejo un momento para poderme meter para adentro y estemos ahí unos minutitos. Dejaros sentir la música, soltar la respiración. Perdón. Ay. Bueno, veo que no hay más preguntas. Hoy yo no las encuentro. Así que yo creo que vamos a concluir. Gracias otra vez por haber estado ahí, más poco, más mucho. Insisto lo que decía al principio. Para mí ha sido algo muy importante. Una pregunta. Dice Juanjo. Estoy interesado en explorar un poco más sobre la propuesta teórica de Lacan.
¿Por dónde me recomendarías entrarle a ese bacalao, tal como lo sostiene Javier Arenas? Por el Finch. Finch. Espera, Finch. Creo que es introducción clínica al psicoanálisis lacaniano, algo así. Si no, lo mismo, lo pongo, si a nadie se tiene el título más fino, lo pongo mañana el título concreto. Hoy me lo ha pedido una persona precisamente y se lo he enviado, pero tengo cerrado el WhatsApp. Pues eso, vamos a ir terminando. Insisto, quiero dejar claro que para mí esto ha sido muy importante y estoy muy agradecido a quienes lo habéis hecho posible, a quienes me lo pidieron. Y quiero terminar con algo, con una poesía, con un poema. Es de este libro. Es la edición antigua del Gestalt sin Fronteras, coordinado por Claudio Naranjo, de la editorial Y la Naciente del año 1993. O sea, hace febrero de 27 años, en donde yo publiqué mi primer artículo en un libro compartido de Gestalt, porque yo lo había hecho gracias a Ramón Vilá, años antes. Pero aquí Claudio me abrió las puertas de estar con los grandes, aunque yo no lo era. Yo hablaba sobre mi trabajo con Memo, con Guillermo Borja. Y quiero acabar con un poema que escribí entonces como epílogo de ese artículo y que es uno de los poemas que más satisfecho yo me siento de lo que yo he escrito como poesía, como se llama Gestalt es. Y quiero leeroslo para terminar esta serie de 8 y el día de hoy. Gestalt es cantar con los miedosos, calentar el corazón de los cobardes, devolver la esperanza a los golosos, saturar de mundo a los ausentes, dulcificar a los que son de piedra, seducir a los don Juanes, confrontar a vengadores, llorar con los llorones, jugar con los que creen saberlo todo y golpear a los flojos para que busquen su dureza, confrontar a los huecos, desafiar a los héroes, morir con los vencidos, rescatar a los llegados, velar con los abandonados, destripar de amor a los avaros, escupir y sonreír a los necios, devolvernos a todos la mirada del niño, llegar con los que creían haber salido y endulzar el corazón de los agrios para ir buscando todos el nuestro. Barcelona, enero de 1993. Buenas tardes, muchas gracias y hasta la próxima. Ahí dejamos.